Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una disculpa por tardarme tanto en preparar la conferencia. Eh, en esa semana, en la semana número 2, vamos a ver el tema número 2. El tema es, en realidad el tema es cómo Dios prepara el corazón. Pero como son conferencias de IDIM, pues no podemos hablar de manera explícita sobre Dios. Y el tema va a ser cómo el corazón se prepara o la preparación del corazón, ¿no? Y esta semana lo vamos a dividir en dos temas principales. El primero es escuchar y el segundo es cómo nos liberamos de prejuicios, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar sobre el escuchar. Ustedes ya, pues, a través de las conferencias habrán escuchado, ¿no? Muchas conferencias sobre escuchar. Pero yo aquí quiero darle un enfoque diferente. O sea, básicamente lo que yo quiero transmitir a través de esta conferencia es que el corazón es un instrumento, ¿no? Y como todos los instrumentos, debe estar perfectamente afinado. Y en nuestro caso, nuestro corazón es un instrumento que resuena. O sea, me refiero a un instrumento que resuena porque nosotros para poder escuchar necesitamos escuchar la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, esa voz debe resonar en nuestro corazón, y al entrar en resonancia en nuestro corazón se debe levantar y caminar hacia la voluntad de Dios conforme a la palabra. Pero a veces, aunque escuchamos la palabra no resuena en nuestro corazón. Y al no resonar en nuestro corazón, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras acciones no son coherentes a la palabra que nosotros escuchamos, sino son muy diferentes de lo que nosotros escuchamos. Ese es el enfoque de esa conferencia. ¿Cómo nosotros podemos aprender a que la palabra resuene en nuestro corazón? Y no solo resuene, y no solo digamos, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, pero solo por la boca, sino que esa palabra vibre en nuestro corazón. Y aunque nosotros no quieramos, o no tengamos la condición, o no tengamos la capacidad, o no tengamos la fuerza, aquella palabra resuene en nuestro corazón y nosotros nos levantemos, caminemos y avancemos de acuerdo a la palabra. O dicho de otra manera, que la fe en nuestro corazón despierte en nuestro corazón y lo impulse, lo haga caminar, lo haga avanzar. Entonces, aquí lo que yo quiero aquí explicarles es exactamente el efecto de resonancia. ¿Qué es el efecto de resonancia? Por ejemplo, aquí nosotros vemos un diapasón, el diapasón A, cuando nosotros lo tocamos, las ondas de sonido viajan a lo largo y llegan al diapasón B, y el diapasón B entra en resonancia y empieza a vibrar exactamente con la misma frecuencia del diapasón B. O sea, si el diapasón A vibra a la frecuencia de 444 Hz, que es el tono Do, el diapasón B escucha, y al escuchar aquella frecuencia empieza a vibrar exactamente a la misma frecuencia. Eso es escuchar. ¿Cómo nosotros lo traducimos en nuestro día a día? O mejor dicho, ¿cómo nosotros lo traducimos en la iglesia? A veces nosotros escuchamos la palabra. En las dos sesiones anteriores hablábamos sobre el cansancio del corazón y cómo la palabra fecunda nuestro corazón, ¿no? Vamos a continuar sobre esa misma temática. A veces nosotros escuchamos la palabra y la palabra nos emociona, nos gusta, estamos contentos, estamos maravillados de la palabra, pero hasta ahí. Nosotros podemos decir, el corazón no resuena, no entra en resonancia, no entra en la misma vibración que la palabra. ¿Cuándo el corazón entra en la misma vibración que la palabra? Cuando la palabra penetra en nuestro corazón y la palabra produce lo que quiere en nuestro corazón.
nos hace, o sea, produce lo que quiere en nuestro corazón, nos levanta de acuerdo a su voluntad, nos hace avanzar de acuerdo a su voluntad, nos hace caminar de acuerdo a su voluntad. Eso es cuando el corazón entra en resonancia. Que aunque yo no tenga la condición, aunque yo no quiera, aunque no me parezca, aunque no lo entienda, me levanto, camino, avanzo conforme a la palabra, porque no es una fuerza que se produce dentro de mi propio corazón, sino es algo que yo recibo. Y es una palabra que yo recibo y al yo recibir, al yo escuchar, mi corazón entra en resonancia. Ese es el núcleo de este tema. Y aquí yo les pongo un ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, todos los instrumentos de percusión funcionan. Todos los instrumentos de percusión tienen una caja de resonancia. Y esa caja de resonancia, o sea, recibe el sonido y al recibir el sonido lo amplifica y lo emite. Entonces, cuando esa caja de resonancia es fiel a la frecuencia que yo estoy tocando, podríamos decir es una caja de resonancia de calidad. Y es ahí la gran diferencia entre los instrumentos. Hay instrumentos que son de muy baja calidad e instrumentos que son de muy alta calidad. Por ejemplo, en el caso de los violines, hay violines que cuestan hasta $2 millones. O cuando nosotros vamos al centro podemos encontrar un violín de 3,000 pesos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un violín de 3,000 pesos y un violín de hasta 1 millón o $2 millones? La calidad del sonido que emite. Es decir, la caja de resonancia debe emitir o transmitir un sonido fiel. ¿Y qué es un sonido fiel? Un sonido es exactamente la frecuencia, el tono del sonido original. Los instrumentos de baja calidad no son fieles. ¿Por qué? Porque el sonido que ellos reciben y entra a la caja de resonancia se altera por la caja de resonancia, se modifica por la caja de resonancia y nosotros percibimos un instrumento de muy baja calidad. Pero cuando es un instrumento de muy alta calidad, el sonido que entra a la caja de resonancia y luego se amplifica y se envía para que nosotros podamos escucharlo o percibirlo, es un sonido fiel. Dicho en otras palabras, la caja de resonancia no altera en lo más mínimo, en lo más absoluto, ni la frecuencia ni el tono, sino es fiel a la frecuencia y el tono. Esa es la gran diferencia. Y así es como funciona el violín. El violín recibe las ondas o las frecuencias de las cuerdas, entran a la caja de resonancia y las amplifica. Pero a veces las amplifica añadiendo su propia idea, su propio pensamiento, su sentimiento, su costumbre. Y al hacer eso el corazón no es un corazón que resuene con fidelidad, sino es un corazón que agrega su idea, que agrega su pensamiento, que agrega sus costumbres y que no es fiel a lo que recibe. ¿Y cómo se logra la fidelidad en el corazón? ¿O cómo se logra la fidelidad en los instrumentos de percusión? Yo les voy a mandar también este video. Este video es un video actual de una zona en Baviera donde se dedican a fabricar, más bien a cultivar madera para violines. Y un trozo de madera de aquel bosque o de aquel artesano o de aquel agricultor de unos 60 centímetros por 50 centímetros llega a costar hasta 10,000 euros. Un trozo de madera. ¿Pero qué es lo que sucede o qué es lo que hace aquella persona? Para empezar, es un bosque que tiene ciertas condiciones meteorológicas muy propicias para que la madera de aquel lugar sea una madera de muy alta calidad para instrumentos musicales. Entonces, aquella persona corta los árboles, los corta en trozos de madera de 60 por 50 aproximadamente y los deja secar hasta 3, 4, 5 años.
aquel proceso hace que toda la resina contenida dentro de los árboles de madera se seque, se escurra. Ya cuando la madera está completamente seca, cuando la madera está la resina contenida dentro de la madera está completamente escurrida, la tocan y ellos checan si el sonido es fiel, si el sonido es seco, si la madera transmite fielmente el sonido. Porque cuando la madera contiene algunas resinas, el sonido es como burdo, el sonido no es fiel. Entonces, ese proceso a mí me parece muy interesante porque es exactamente el proceso en el cual el corazón debe entrar para que entre en resonancia. Y traducido esto en la iglesia, o sea, nuestro corazón debe entrar en un proceso donde aprendamos a escuchar fielmente la palabra. Y este proceso, este como habilidad o resultado no es de nuestro propio ser, sino esta habilidad o esta condición para escuchar fielmente la palabra es un gran milagro de parte de Dios y sobre todo es gracias a aquel proceso en el cual Dios a veces nos sumerge, en el cual a veces Dios nos mete para que la resina contenida dentro de nuestro corazón se seque y pueda entrar en resonancia en nuestro corazón. Entonces, dicho en otras palabras, Dios prepara nuestro corazón. Lo mete en un proceso donde nuestro corazón es limpiado, purificado, libre de resina, seco, sólido. Y cuando nuestro corazón está preparado así, escuchar la palabra, muy simple. Levantarnos y caminar conforme a la palabra, muy simple. No es difícil. Pero cuando nuestro corazón está lleno de resina, lleno de nuestras ideas, lleno de nuestros pensamientos, lleno de nuestro propio ser, es que nosotros esforzarnos por escuchar la palabra y que caminemos de acuerdo a la palabra, casi imposible. Muy difícil. El núcleo de esta presentación, hermanos, o de esta conferencia es ese proceso en el corazón que se seca. Parecería tortuoso y dificultoso, pero el resultado es muy benéfico y muy provechoso para nuestro ser. Porque un corazón seco, libre de resinas, libre de pensamientos, fácilmente entra en resonancia. Y en nuestro corazón automáticamente se levanta o nuestra conducta o nuestro comportamiento es coherente a lo que nosotros escuchamos. Dicho en otra palabra, se levanta la fe en nuestro corazón y avanzamos. Ese es el secreto, ese es el núcleo. Espero que les sea útil ese video que preparé para ustedes. Mañana, o espero un poco más al rato, continuamos con el tema de libres de prejuicios, que también va muy ligado, ¿no? A la parte de cómo el corazón se limpia, se purifica, se seca de la resina, ¿no? Porque nosotros para poder escuchar fielmente, también, o más bien, para que nuestro corazón quede preparado, también debe ser libre de prejuicios, ¿no? Pero más tarde les preparo este tema. Bueno, por mi parte sería todo, hermanos. Espero que les sea útil. Cualquier duda, comentario, cualquier cosa, estamos para servirles. Pues muchas gracias, hermanos, y nos vemos pronto.